La historia sigue, nosotros somos parte de ella. Hoy en las entrevistas Bicentenario tenemos el placer de contar con la presencia del historiador Roger Mamani, quien es especialista del proceso de la independencia. Hoy conoceremos los 216 años de la ciudad de La Paz. Una fecha conmemorativa. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias al Instituto Rey de Reyes, a ti Nilda, y a Paola por la invitación. Y bueno, dispuesto a contestar las preguntas y ver esto de lo que nos apasiona, que es la historia de la Guerra de la Independencia. Perfecto. Bueno, para comenzar, pues queremos ver sobre esta fecha tan importante para nosotros, para los paceños, que es el 16 de julio. Queremos saber qué causas han motivado la revolución de 1809 en la ciudad de La Paz. Bueno, para hablar de las causas, tenemos que dividirlas, si se quiere así, en dos en este caso. Una causa de mucho más larga data y causas mucho más inmediatas, si se quiere, ¿no? Las causas de larga data la podemos rastrear incluso hasta inicios del siglo XVIII. Cuando se hace el cambio de la dinastía. Antes en España estaban gobernando los Austrias y para 1714 se cambia esa dinastía a la dinastía Borbona. ¿Qué hace esto? Los Borbones ven que en el largo siglo XVI hay un descuido de las colonias y por lo tanto los Borbones quieren retomar la administración. ¿Qué causa esto? Que manden desde España funcionarios coloniales españoles a ocupar las principales puestos gubernativos en las colonias americanas. ¿Qué causa esto? En América, los cabildos, las intendencias, los corregimientos, todos habían sido copados por familias criollas. ¿Esto qué significaba? Que los criollos dominaban tanto el aspecto económico, lo político y lo social. Pero cuando vienen funcionarios de España, se encuentran con una cierta resistencia del criollaje para dejar esto, porque ya les están quitando todo el poder que tenían, todo el poder que habrían acumulado. Y ahí es cuando se producen los primeros malestares. Además que los Borbones intentan modificar algunas cuestiones y cobrar nuevos impuestos. Por ejemplo, en la rebelión de Alejo Calatayud de 1700, en la década de 1730 sucede por esto, porque querían cobrarles más impuestos a los mestizos, cosa que antes no había. Entonces ya ahí se van gestando malestares. Luego se provoca esto de la rebelión de los indígenas, también por cuestiones de las reformas borbónicas. Pero lo importante acá es decir esto, ¿no? Que los criollos estaban siendo expulsados, si se puede decir así, de sus centros de gobierno, de sus centros de poder en este caso, ¿no? Esa sería la causa larga, pero ya yendo a la causa corta de coyuntura, como podríamos decir, ¿qué es lo que sucede en 1809? Ya tenemos que recordar también que en Europa se está viviendo lo que son las guerras napoleónicas en este caso, ¿no? ¿Y esto qué significa? Napoleón, con el pretexto de invadir Portugal, le pide permiso al rey de aquel entonces, que era Carlos IV, para pasar por España. Pero ya en España Napoleón ve que el gobierno era muy corrupto, que el válido que es Manuel Godoy era el que en verdad gobernaba las cosas, se cansa de esto y ahí vienen las abdicaciones de Bayona en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que los traslada al rey Carlos IV, a sus hijos, a Bayona, y ahí los hace abdicar. Primero Carlos IV abdica en favor de Fernando VII y Fernando VII abdica en favor de Napoleón y Napoleón abdica en favor de su hermano José, y así se instituye la nueva corona reinante, que sería de la corona napoleónica. ¿Qué sucede esto? ¿Qué consecuencias trae? Primero para España y luego para las colonias americanas. En España se empieza a cuestionar esta legitimidad de cambio de gobierno, de cambio de rey, de dinastía gobernante, y consideran que hay este principio que es la retroversión de la soberanía. ¿Qué significa esto? Que al no haber un rey gobernante legítimo, porque ellos no consideraban legítimo el gobierno o el reinado de José I, la soberanía vuelve a los pueblos y por lo tanto la soberanía la tienen los pueblos y ellos son libres de gobernarse. Entonces ahí es que en España se empiezan a hacer las juntas
juntas, los cabildos, y se empieza a recuperar una vieja institución medieval que son las cortes. De esto proviene la futura corte de Cádiz, pero bueno, nos estamos adelantando un poco. Pero la cuestión está en que en España se empiezan a hacer juntas en los pueblos, en las ciudades, en las villas. Y este ejemplo de las juntas que viene de España también se replica en América. Las dos primeras juntas que aparecen en América, la primera es un tanto especial, que es la Junta Gubernativa, la Junta Gubernativa que aparece en Chuquisaca, que es la audiencia gobernadora, la que asume el mando, y en La Paz es la llamada Junta Tuitiva, en este caso, ¿no? Entonces, acá en La Paz, en las colonias americanas, ya se estaba leyendo el contrato social de Rousseau, a Montesquieu, todos estos que un poco cuestionaban el derecho del rey a gobernar, y se empieza a debatir también esto del principio de la retroversión de la soberanía, y además hay otro principio que es el de la vacatio regis, en este caso. ¿Qué significa esto? Que no hay rey, no hay gobierno legítimo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos la disposición de gobernarnos nosotros mismos. Además, porque las autoridades que estaban gobernando en ese entonces, de alguna forma se les había reconocido, el nuevo rey José I había reconocido a todas las autoridades que estaban en España y en América, y ahí se consideraba que como estaban siendo reconocidas por un rey que no era legítimo, totalmente las autoridades que también estaban acá no eran legítimas. Entonces, por lo tanto, era legítimo rebelarse contra un gobierno que no tenía ni legitimidad ni legalidad, y es por eso que se hacen estas dos juntas, tanto en Chuquisaca, pero como estamos hablando hoy del 16 de julio, en La Paz en este caso, ¿no? Y esas, digamos, son las razones tanto de larga data como las razones inmediatas en este caso, ¿no? Se empieza a debatir todo esto y se llega a esa conclusión. Si el rey no hay, porque esa fue el rumor que llegó, ¿no? El rey está muerto en España, no hay rey. ¿Quién nos va a gobernar? Además, el rey que está ahí, que es José I, es un francés, y a los franceses se los identificaba como infieles, que no tenían, porque producto de la Revolución Francesa, ellos negaron en este caso, ¿no?, de que hubiera un dios, en este caso, y no hay rey, es un apóstata, es un infiel, no podemos obedecer a este rey, la soberanía vuelve a nosotros, y nosotros tenemos la legítima legalidad para gobernarnos. Y así se conforma el 16 de julio la Junta Tuitiva de Gobierno. Wow, esas causas tan importantes para poder llegar a lo que hoy conocemos el 16 de julio. Hay algo muy interesante, licenciado, dentro de este proceso, ¿no? Conocemos bastante este personaje llamado Pedro Domingo Murillo. Queremos saber cuál ha sido, por qué es considerado hoy símbolo dentro del Departamento de La Paz. Bueno, Pedro Domingo Murillo fue el que se colocó a la cabeza del movimiento juntista paceño. En este caso, ¿no? La noche del 16 de julio fue quien asumió la gobernación de la Intendencia de La Paz, y eso significaba ser el presidente del Cabildo de La Paz, pero también el presidente de la Junta Tuitiva de La Paz, en este caso. Y como él estaba a la cabeza de todo esto, todas las órdenes, todos los documentos que se emanan, tenían que tener la firma y el visto bueno de Murillo. Las órdenes para comprar armas, las órdenes para comprar alimentos, todas las órdenes de gobierno de la ciudad y también de la provincia paceña, en conjunto pasaban por él. Entonces, él era la cabeza visible de este movimiento, porque además ya antes Murillo había tenido un largo bagaje en este caso, ¿no? Ya lo podemos encontrar a Murillo en 1781. Hay una cosa interesante que rescatar ahí, es que hay una cuestión y esto lo he escuchado muchas veces, en donde se acusa un poco a Murillo de haber estado sujetando uno de los caballos que descuartizó a Túpac Katay, lo cual es falso de toda falsedad, es mentira, digamos, ¿no? Sí, él estuvo ya conformando milicias en 1781, un jovencísimo Pedro Domingo Murillo, pero estaba por Circuata, por Cajuata, por esos lugares, y ni cerca estuvo de Peñas en este caso, ¿no? Pero ya podemos encontrar su huella desde este punto. Antes ya había tenido un intento de revolución en el año 1806, y en el año de 1809 ya se colocó como la cabeza visible de esto en este caso, ¿no? Esto. Licenciado, es muy impresionante saber más sobre don Pedro Domingo Murillo, pero también queríamos saber qué otros personajes participaron en la Revolución Paceña y cuál fue su rol. Bueno,
alrededor de la Revolución Paceña hubieron muchos personajes, ¿no? De hecho, tenemos los llamados protomártires de la independencia, en donde están Sagárnaga, Mercado, Medina, etcétera, etcétera, de los cuales cada uno tiene su propio proceso y su propia historia. Sin embargo, hay algunos de los cuales no se habla tanto en este caso, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Gabino Estrada. ¿Quién era Gabino Estrada? Antes fue como un protector de naturaleza. ¿Qué significa esto? Que era una especie de abogado que se encargaba de defender a los indígenas en los procesos que ellos tenían que hacer. Hay que recordar que en el periodo colonial a los indígenas se los consideraba como infantes, como niños menores de edad. Entonces, por eso necesitaban a alguien que los represente, y justo era Gabino Estrada. Pero ya en el periodo de la Revolución, cuando Murillo asume ya la cuestión del mando del cabildo, lo nombra Gabino Estrada como subdelegado de lo que sería la provincia de Pacajes, en este caso, ¿no? Y en la provincia de Pacajes, él va y él hace primero una especie de contención de lo que estaba pasando, porque ya en Pacajes, en lo que sería Jesús de Machaca, Caquiaviri, Huaqui, todo eso, ya habían llegado las primeras noticias de lo que había pasado en La Paz, y los indígenas ahí estaban totalmente movilizados, y la primera reacción fue de los indígenas querer venir aquí a La Paz, pero defenderlo al obispo La Santa y Ortega. Entonces ellos decían, nos están quitando a nuestro obispo, son los franceses, etcétera. No se entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Pero entonces llega Gabino Estrada los reúne en Caquiaviri, a todos los caciques los convoca y les dice, miren, lo que está pasando acá es que hay un nuevo gobierno en España que es ilegítimo, que es un José I, que el que está robando, está usurpando este gobierno. Porque además me olvidé, hay una tercera fuerza ahí, que es la que más cuestionada, que es la de Carlota Joaquina de Borbón, que es la princesa de Portugal, que estaba en Río de Janeiro por el asunto de las invasiones napoleónicas. Cuando estaba, y se trasladaron a Río de Janeiro, cuando estaban en Río de Janeiro, la princesa Carlota Joaquina mandó cartas a todo el mundo, entre ellos al presidente de la audiencia de Charcas, Ramón García Pizarro, indicando una cosa: que yo, como hija de Carlos IV, tengo la legitimidad de ser la regenta de estos reinos y me pertenecerían. Entonces Gabino Estrada les explicaba esto a los indígenas, ¿no? Hay esta princesa Carlota Joaquina que quiere usurpar el gobierno del rey, las autoridades que están todas ahí ya le han dicho que sí, y por lo tanto son un gobierno ilegítimo, no hay rey, nosotros nos tenemos que gobernar y por lo tanto tenemos que apoyar a la Junta Tuitiva, en este caso, ¿no? Algo al cabildo, nuevo Cabildo de La Paz. Entonces Gabino Estrada se protagoniza se destaca en esto, en este caso, ¿no? Otro personaje del cual se habla un poco y se lo conoce ya más en este último tiempo es Juan Manuel Cáceres, el escribano de la Junta Tuitiva. ¿Por qué? Juan Manuel Cáceres, como lo digo, ¿no? Ya tenía un bagaje antes, era un escribano que primero actuó por Viacha, por todos esos lugares, pero luego recaló aquí en La Paz, y en La Paz fue el escribano del Cabildo, pero cuando se sucedieron los sucesos de julio de 1809, se lo nombró el escribano de la Junta Tuitiva. Cuando ya Goyeneche estaba por cruzar el Desaguadero y prender los presos a todos estos, lo que hizo Cáceres es escapar. No se le siguió proceso en ausencia, de hecho incluso se lo condenó. Pero ¿qué hizo Juan Manuel Cáceres? Se fue igual al altiplano, y en el altiplano, por Calamarca, por Viacha, por Ayoayo, por todos estos lugares, convocó a los indígenas, y lo que hizo, y hay documentos sobre esto, los convocó para hacer un nuevo cerco a la ciudad de La Paz. Ya en 1809 se estaba planeando hacer un nuevo cerco a la ciudad. No se concretó porque no hubo la fuerza necesaria, no hubo la coordinación necesaria, pero ya en 1811 se materializó. Pero hay estos dos personajes. Hay otros personajes, por ejemplo, los hermanos Lanza, en este caso, ¿no? Manuel Victorio y el otro Gregorio Lanza, en este caso, ¿no? De los cuales yo creo que el más importante es Manuel Victorio. ¿Por qué? Porque Manuel Victorio fue un participante de primera línea en lo que sería la Junta Tuitiva, en el Cabildo Paceño, pero él se fue y fue nombrado como subdelegado de Yungas. Y cuando
vino Goyeneche cruzando el desaguadero, él estaba presente ya en Yungas, lo recibe a otro personaje importante que es Antonio Castro, el gallego Castro, como le decían. Paradójicamente este era un español que se colocó de primera fila y de primera orden, uno de los más radicales además en el movimiento independentista. Se fueron hacia Yungas entre Manuel Victorio y este Castro y protagonizaron ahí las últimas resistencias del movimiento juliano en los Yungas, y él comandó las primeras guerrillas de las cuales se tiene noticia ya para el proceso de la independencia en este caso, ¿no? Él aglutinó tanto a indígenas como a afrodescendientes, como a mestizos para resistir la entrada de las tropas realistas de Goyeneche a La Paz. Entonces hay otros personajes, por ejemplo el gobernador de Omasuyos en ese entonces, que era Manuel Huici, que también es alguien que aglutinaba tropas indígenas en este caso, ¿no? Tanto Huici como Gabino Estrada, una cuestión interesante es que, por ejemplo, Gabino Estrada en una comunicación que le manda a Murillo le dice: ya tengo, ¿cuántos decían? 3 compañías de indígenas bien formadas, le dice, ¿no? Y ya están bien formadas, bien entrenadas y están a punto para presentar batalla, le decía. O sea, ya los puedo mandar a usted para que usted los utilice en defensa de nuestra patria, y usted puede utilizarlos así. O sea, ya los había entrenado. Entonces, es esa cuestión ahí de tanto Gabino Estrada como Manuel Huici también. A Manuel Huici se le ordenó que en torno a los caciques de aquel entonces pudiera organizar tropas de milicia. Entonces hay estos personajes que están mucho más allá de Murillo, que, como les decía anteriormente, fue la cabeza visible, pero hay otros que también tuvieron un gran protagonismo y una gran importancia. La historia es enriquecedora, bastante importante. Estamos descubriendo bastantes hechos importantes y también personajes que han participado en la revolución de 1809. Queremos saber cuál es el papel fundamental que jugó la Junta Tuitiva para América. Adelante, licenciado. La Junta Tuitiva por los derechos del rey, digamos, así ese era su nombre completo, pero ya, bueno, la Junta Tuitiva tiene una importancia así capital. Y esto es una muestra lo que sucede en Ecuador, en Quito, más precisamente, no Ecuador, en Quito, en la audiencia de Quito. Ese mismo año, en agosto de 1809, también hay un movimiento juntista, ya decía, ¿no?, en la primera parte de esta entrevista, que alrededor de América, esta cuestión de los movimientos juntistas se copiaron a esto de España, y en Quito también sucedió lo mismo. Pero, ¿qué pasó en Quito? Ellos hicieron esta junta y lo dicen enfáticamente, mejor dicho, que a igualación o lo que está sucediendo, viendo lo que está sucediendo en Charcas, en La Paz y en Chuquisaca, en este caso, ¿no? Entonces, la Junta Tuitiva como tal, el Cabildo Gobernador, porque son dos instancias, hay que diferenciarlas. La Junta Tuitiva es es esta cuestión de hacer las leyes, de cómo se va a manejar el movimiento juntista, pero el Cabildo seguía funcionando. El Cabildo como entidad que todavía estaba al mando de la provincia paceña en este caso, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la Junta Tuitiva en este caso, ¿no? Pero además, la Junta Tuitiva se nutrió de varios personajes, de ideas, además, que al mismo tiempo de nutrirse de esas ideas, las exportó en este caso, ¿no? Muchos de personajes ¿cómo podemos decirlo? Que no son muy conocidos, mucho menos conocidos de los que ya les platiqué. Fueron hasta Chile, se fueron hasta Argentina, la que hoy es Argentina, Paraguay, y sobrevivieron a este proceso, y ahí se contagiaron, en este caso, ¿no?, de todas estas ideas, y es por eso que, digamos, la Junta Tuitiva a nivel continental tiene esta importancia. Ahora, viendo el proceso mismo de aquel entonces, de 1809, ya que una ciudad intermedia, porque no era una ciudad principal, la ciudad principal en Charcas era Chuquisaca, en este caso, ¿no? Donde estaba la sede de la audiencia. La ciudad de La Paz era una ciudad intermedia, pero ya esta ciudad intermedia que haya tomado esta decisión de formar su junta,
que está dentro de este movimiento juntista, igualándose a las juntas que se habían formado en España, tiene una importancia súper capital en este caso, ¿no? Porque ya se estaría un poco equiparando, y justamente fue por eso también que se le siguió proceso, digamos, ¿no? Porque estaban de alguna forma usurpando el derecho de gobierno que provenía del rey en este caso, ¿no? Y ellos, no, como les decía al principio, no estaban desconociendo la autoridad legítima que venía del rey de España. Entonces, esa también es la cuestión importante de rescatar, que una ciudad como La Paz, importante sí, porque estaba en medio del camino que iba de Lima a Potosí, que era una ciudad opulenta, pero no dejaba de ser una ciudad intermedia, no una ciudad capital, pero que esta ciudad haya tomado el mundo, la valentía, digamos, de formar su cabildo, su junta tuitiva, la hace resaltante en aquel momento. Perfecto. Continuamos con estas cuestionantes tan importantes y que seguro están ayudando a nuestros postulantes. Y queremos saber en esta ocasión cómo ha afectado, en este caso, esta revolución de la paz en el proceso de revolución del Alto Perú. La revolución paceña tiene sus consecuencias inmediatas, digamos, ¿no? Que es esto de que a la ciudad de La Paz, la muerte de los protomártires, se recuerda este hecho. Sin embargo, como ya decía antes, muchos de los que participaron en este proceso revolucionario sobrevivieron. El mismo Juan Manuel Cáceres, pero también hay otros, algún cabo, algún soldado, algún sargento, que se fue hacia lo que serían la audiencia de Buenos Aires, en este caso, se refugiaron ahí, y cuando estalló el 25 de mayo, pero ya de 1810, en Buenos Aires, su propia junta gubernativa y la revolución de lo que hoy es Argentina, muchos de los paceños que estuvieron presentes acá sobrevivieron y se fueron allá. Entonces, cuando volvieron ya con Castelli, se registra veteranos, y así se los decía, ¿no? Veterano de 1809. Entonces, ellos volvieron acá y pelearon tanto en Huaqui, muchos otros terminaron en lo que fueron las guerrillas de Ayopayas y Casica, estuvieron con Esteban Arce, etcétera, etcétera, y sobrevivieron este proceso, y así se los conoció, ¿no? Como veteranos de la Junta Tuitiva de La Paz. Entonces, ese sería un primer elemento. Además, como decía, ¿no? Hay que recordar a figuras como Juan Manuel Cáceres, que escapando de la prisión se conoció con Victoriano Aguilar de Titichoca, otro personaje importante, de orureño él, se conoció con Esteban Arce, y el año 1811 colocaron un nuevo cerco a la ciudad de La Paz, en este caso, ¿no? Y ese cerco sí ya mostró una iniciativa muy propia indígena, pero lo importante es eso, ¿no? Que Juan Manuel Cáceres ya estaba en eso, y él es el primer participante de eso. Entonces, el proceso paceño, ya cuando ingresan las tropas de Castelli, venidas desde las Provincias Unidas del Río de la Plata, de lo que hoy es Argentina, Castelli viene con la intención, y es declarado por él, de vengar a los mártires, aquellos que habían muerto en la Revolución Paceña. Ese era uno de sus principales objetivos. Por eso es que cuando llega a Potosí lo termina fusilando al gobernador intendente, que es Sanz, lo termina fusilando a un general realista también muy importante, al Vicente Nieto. Entonces termina queriendo vengárselos, como esta reminiscencia a esta cuestión que habría iniciado tanto en Chuquisaca, pero también y mucho más radicalmente, podemos decirlo así, en La Paz, en este caso, ¿no? Entonces, esta es la herencia que se tiene de estos personajes que habían pervivido en esto. Y siempre se hace recuerdo en este caso, ¿no? Cuando en los futuros procesos, en el futuro proceso de aquel entonces, ya del proceso de guerrillas, de caudillos insurgentes, siempre se recuerda, ¿no? A los veteranos paceños, lo que ha sucedido en La Paz. Entonces, de esta forma influyó. Y además, lo que decía anteriormente, en este caso, ¿no? Con Manuel Victorio García Lanza, es que se empiezan a aparecer por primera vez lo que sería la lucha de guerra de guerrillas en Charcas. Esta guerra de guerrillas que se afincó en los Yungas de La Paz, en Coroico, por Irupán, etcétera, etcétera,
que va a ser el modelo de lucha más popular que se utilizó en Charcas, ya por la guerrilla de Ayopaya, por la guerrilla de los esposos Padilla, por la guerrilla de Warnes, etcétera, etcétera. La guerra de guerrillas se empezó a utilizar en La Paz, en este caso. ¿Por qué? Porque no se consideraban con la fuerza suficiente como para enfrentar a un ejército grande. Y al ser ellos tener solamente unos cuantos soldados, tenían que optar por la guerra de guerrillas. Entonces ahí está un poco esta importancia para el posterior desarrollo de la lucha por la independencia. Y siempre se nos va a recordar en este caso, ¿no? Como te digo, ¿no? Ese apelativo de veterano de 1809, veterano paseño, veterano de La Paz de 1809, siempre va a quedar. Y con un dato así súper curioso, para 1825 está presente vivo uno o dos de ellos, ¿no? Que están anotados como parte del ejército de Manuel Victorio, del otro Lanza en este caso, que es José Miguel García Lanza, que entra a La Paz en el 25, bueno, entonces sobreviven a todo ese periodo en este caso, ¿no? La Revolución de La Paz sin duda marcó una historia paceña. ¿Por qué celebramos, licenciado, hoy 16 de julio? ¿Por qué conmemoramos el aniversario paceño? La Revolución Paceña, aquella noche del 16 de julio, cuando se aprovecha la procesión de la Virgen del Carmen, marca un hito, en este caso, un antes y un después. El antes es esta cuestión de este gobierno colonial desde España con estas autoridades, como decía al principio de la entrevista, ¿no? Que estaban siendo cuestionadas por este asunto de la invasión napoleónica, etcétera, etcétera, ¿no? Que eran godos, que eran infieles, la princesa Carlota Joaquina. Pero marca una ruptura ya, una ruptura entre este orden colonial y a un nuevo orden que se va a ir sucediendo, que va a ir pasando. Hay una cuestión que hay que remarcar en este momento, es que aquellos revolucionarios de 1809, como el día de hoy, o sea, hoy nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, al próximo año. Entonces, aquellos revolucionarios de 1809 que se atrevieron a hacer esa revolución, no sabían que mañana, pasado, que el 25 se iba a formar una nueva república. Entonces ellos estaban tentando, digamos, queriendo hacer presentes sus sueños y anhelos. Primero de autogobernarse, de romper, digamos, con este gobierno de España, y luego ya romper definitivamente con los lazos españoles. Entonces esa es la importancia, se marca un antes y un después en este caso, ¿no? Un antes y un después por el cual, digamos, celebramos de alguna forma y recordamos el día de hoy, este 16 de julio y todos los años, porque es una fecha conmemorativa cívica de nuestro departamento, diferente un poco a lo del 20 de octubre, que ahí se celebra o se recuerda, mejor dicho, la fundación de La Paz. Lo que celebramos ahora es este hecho, ¿no? De una revolución, de este revolver el estado de las cosas, de querer nuestro autogobierno y luego con posterioridad, como digo, en ese momento no se sabía si vamos a ser independientes o no, pero luego con posterioridad ya ser independientes. Entonces esa es la importancia, y además para la identidad paceña en este caso, ¿no? El paceño siempre es orgulloso de su 16 de julio. Entonces siempre somos, yo creo que uno de los departamentos, si no el departamento, los paceños somos los más cívicos en este caso, ¿no? Perdónenme los otros departamentos, ¿no? Pero bueno, somos uno de los más cívicos en torno a en este caso, ¿no? Que nosotros recordamos esto siempre con gran patriotismo. De hecho, en los anteriores días se han debido ir celebrando todo esto en los colegios, en las plazas, en todos los lugares en este caso. Entonces, esa es la importancia capital de este acontecimiento. Muchas gracias, licenciado, por esa respuesta tan clara y precisa. Ha sido muy interesante hablar sobre este tema, sobre la revolución de 1809. Muchas gracias, estimado licenciado, por su presencia y sobre todo por aclararnos muchas dudas que nosotros tenemos como instituto. Bueno, ha sido para mí un gran placer y muy agradecido por la invitación que he recibido por parte del Instituto Rey de Reyes, y bueno, espero que lo que haya
dicho, mencionado, también sirva para aclarar algunos puntos de vista y para, bueno, hablar sobre este proceso de la Guerra de la Independencia. Muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. En estas fiestas julianas queremos mandar un saludo especial a todos los paceños que vivan la libertad en estos 216 años de lucha. ¡Felicidades, La Paz! Esto ha sido Entrevistas Bicentenario. Será hasta una próxima ocasión. Gracias. Seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar cuando no estás junto a mí.